Mientras el mundo observa atento a Ucrania y Oriente Medio, la situación política en el este de Asia, bajo la presión de China, está cambiando rápidamente. La situación de seguridad en el este de Asia se ha agravado realmente. Los antiguos países antibelicistas, Japón y Corea del Sur, están forjando una alianza y buscando unir fuerzas con Taiwán. Cuando veo esos vehículos, pienso en la guerra, y eso me asusta. Estos tres estados se están armando. En la región más peligrosa y al mismo tiempo económicamente más importante del mundo, surge un eje que se alinea con Estados Unidos contra China. Estados Unidos presiona a Corea del Sur a acercarse a Japón. Pero ¿refuerza esto la disuasión y por lo tanto la paz en la región? Cualquier conflicto en torno a Taiwán sería extremadamente costoso. ¿O convierte al este de Asia en un polvorín que podría explotar en cualquier momento? Estados Unidos, como líder del mundo libre, debe asegurarse de que nos concentremos adecuadamente en los chinos comunistas y sus ambiciones. El ferry se dirige a Okino-Erabujima, una pequeña isla escasamente poblada en el Océano Pacífico, en el extremo sur de Japón. Aquí viven menos de 12,000 personas. Solo vienen algunos pocos turistas, pero cada vez hay más soldados. Okino-Erabujima es la sede del 55º Escuadrón de Vigilancia Aérea japonés. Desde aquí se controla el espacio aéreo entre Japón, Corea, China y Taiwán. La isla es parte de lo que algunos llaman la región más peligrosa de la Tierra. Desde su rendición en la Segunda Guerra Mundial, Japón ha estado constitucionalmente comprometido con el pacifismo. Ahora este estado insular se prepara para una emergencia, lo que incluye la defensa contra una posible invasión. Estamos entrenando aquí para el caso de un ataque a nuestra isla en Okino-Erabujima. Los heridos son transportados desde el lugar del ataque hasta nuestro centro de socorro para recibir primeros auxilios. El teniente coronel Oeda hace que sus soldados ejerciten situaciones de emergencia con el mayor realismo posible. Los recursos de la pequeña isla son limitados. Los soldados que se encuentran en muy malas condiciones son transportados en helicóptero desde Okinawa a un centro médico seguro situado detrás de la línea del frente. Los militares desplegados en Okino-Erabujima cumplen una importante tarea. Pero eso también convierte a la isla en un objetivo en caso de conflicto. La pequeña isla se encuentra entre las islas principales de Japón, la península de Corea, la gigantesca China y Taiwán. Una posición clave para la defensa japonesa. De modo que la amenaza es diaria. En 2023 hubo 479 misiones de interceptores relacionadas con China. Respecto a Rusia, hubo 174 lanzamientos de alerta. En los últimos 10 años, siempre hubo alrededor de 700. En promedio, esto significa alrededor de 2 violaciones o amenazas potenciales al espacio aéreo japonés por día. Y el teniente coronel Oeda y su unidad también deben estar atentos a otras amenazas. En el caso de Corea del Norte, la tecnología de misiles y las capacidades operativas también son cada vez más sofisticadas. Vemos que la situación se está volviendo cada vez más seria y preocupante.
Sobre todo flota en el aire la amenaza de la todopoderosa China. En 2024, Pekín gastó más de 200.000 millones de euros en su ejército, el segundo presupuesto más grande del mundo. China quiere el ejército más poderoso, como anunció el presidente Xi Jinping. El denominado Ejército Popular de Liberación mantiene alrededor de 2 millones de soldados. La Marina china posee ahora 3 portaaviones y el arsenal nuclear de Pekín podría crecer hasta alrededor de 1.000 ojivas para 2030. Esto alimenta los temores de sus vecinos y desafía a la nueva administración en Washington. Estados Unidos, como líder del mundo libre y defensor de sus intereses, debe asegurarse de que nos concentremos adecuadamente en los chinos comunistas, en la región del Indo-Pacífico y en todo el mundo. Pero sería erróneo suponer que Estados Unidos se está dando por vencido o retirándose. No, Estados Unidos hace bien en observar, planificar, priorizar y utilizar su poder allí donde es necesario prevenir conflictos. No queremos conflictos. En comparación, el gasto militar japonés de alrededor de 53.000 millones de euros parece modesto, pero el país quiere aumentar enormemente su presupuesto. Japón, al igual que Estados Unidos, también confía en la disuasión del gigante chino. El ejército de China es mucho más poderoso que el de Japón. Pero Japón tiene capacidades militares que puede utilizar no solo para responder a la acción china en caso de un conflicto abierto, sino que también pueden servir como elemento disuasorio. Cuanto más poderoso y mejor equipado esté Japón, más estrecha será la alianza entre Japón y Estados Unidos. También le indica a Pekín que Japón estaría en condiciones de intervenir si tomara medidas contra Taiwán o en el mar de China Meridional y estallara el conflicto. Un corto vuelo separa Okinoerabujima de Naya, la ciudad capital de Okinawa. Okinawa es un destino popular para turistas de todo el mundo. Hasta el siglo XIX este archipiélago perteneció al reino independiente de Ryukyu. Hasta el día de hoy sus habitantes se consideran como unos japoneses algo diferentes y más relajados. Okinawa sigue siendo la central militar estadounidense más importante en el este de Asia. 6 grandes bases militares hacen de la isla una fortaleza. Alrededor de 30.000 soldados estadounidenses, entre ellos unos 18.000 soldados de la Infantería de Marina, están desplegados en Okinawa. En caso de una escalada, por ejemplo, del conflicto de Taiwán o de una crisis entre Corea del Sur y Corea del Norte, serían la columna vertebral de una posible intervención de Estados Unidos. El cuartel general de los Marines de Estados Unidos se encuentra en la estación aérea Futenma, en medio de la ciudad de Guinofan. Estamos ubicados en un lugar importante geográficamente. Estamos presentes aquí desde hace mucho, lo que nos ha permitido construir centros de suministro y de operaciones, crear una estructura de comando y control y relaciones de trabajo que respalden tanto la defensa de la primera cadena de islas como nuestros objetivos estratégicos compartidos y nuestra visión general para la región del Indo-Pacífico. Esta primera cadena de islas se extiende desde el sur de Japón hasta el norte de Taiwán y más al sur hasta Filipinas. Marca la primera línea de defensa de Estados Unidos y toca aguas reclamadas por China. Okinawa constituye el núcleo estratégico de la presencia militar de Estados Unidos en esta franja. Japón es esencial para Estados Unidos. Tienen alrededor de 50.000 soldados estadounidenses desplegados en Japón. No solo por el tamaño de las tropas que Estados Unidos mantiene en Japón, sino también por su composición. Estados Unidos ha desplegado en Japón importantes fuerzas de la Armada, la Infantería de Marina y también de la Fuerza Aérea, y eso es esencial si se produjeran conflictos regionales. Como el aliado más importante de Estados Unidos, Japón también estaría directamente involucrado en el caso de un conflicto entre Estados Unidos y China, por ejemplo, por Taiwán.
Por un lado, Estados Unidos seguramente le plantearía exigencias a Japón porque querría utilizar sus tropas en Okinawa, por ejemplo. Esto significa que seguramente el apoyo logístico, por ejemplo, sería una cuestión que se le plantearía a Japón. Por otra parte, Japón estaría muy implicado debido a la ubicación geográfica de Taiwán. Los B-22 Ospreys desplegados en Okinawa despegan como un helicóptero y vuelan como un avión. Son fundamentales para la logística del ejército estadounidense. Creo que hay un cambio significativo en la forma en que interactuamos con nuestros socios. En cada ejercicio, ya sea un entrenamiento integral con las fuerzas de autodefensa japonesas o un evento multilateral, vemos una integración más profunda. Los habitantes de Okinawa observan la masiva presencia militar con sentimientos encontrados. Esta isla quedó bajo control estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Recién desde 1972, Okinawa y las islas vecinas volvieron a pertenecer a Japón. La batalla de Okinawa en 1945 fue una de las más brutales de la Guerra del Indo-Pacífico y se cobró la vida de más de 100.000 civiles. Fue un paso importante en el camino de las tropas estadounidenses hacia la victoria sobre Japón. Hace 80 años, la prefectura de Okinawa experimentó la terrible batalla de Okinawa y el conflicto terrestre en el que murió 1 de cada 4 habitantes de la prefectura. Como los recuerdos de esta guerra aún son vívidos en las mentes de muchos habitantes de Okinawa, es nuestro deseo, el deseo de la prefectura y de las personas de aquí, que la isla nunca más vuelva a convertirse en un campo de batalla. El gobernador y con él toda la población de Okinawa deben lograr un equilibrio entre la necesidad de defensa y el deseo de neutralidad. El hecho de que en Okinawa, que ya cuenta con una cantidad excesiva de bases estadounidenses, se desplieguen también las fuerzas de autodefensa japonesas, me hace temer que esto no solo reforzará la disuasión, sino que también alimentará los temores de los residentes locales. Corea del Sur, con su metrópolis Seúl, es escenario del segundo gran conflicto del este de Asia. Los aproximadamente 52 millones de surcoreanos viven desde hace décadas amenazados por la dictadura del norte. Hae-ji Lee y Jae-min Park son estudiantes que se dirigen a la prestigiosa Universidad de Relaciones Exteriores de Hankook, una de las cunas de dirigentes de Corea del Sur. Junto con otros estudiantes, crearon un club de debate basado en el modelo angloamericano para intercambiar ideas sobre los problemas políticos y globales actuales. Esto es bastante inusual en la vida cotidiana de Corea del Sur. La cultura social en Corea dice que nunca se debería hablar de dos temas: política y religión. Es por eso que en general no se habla de política. Las relaciones entre Corea del Sur y Japón para muchos son también prácticamente temas tabú. Desde 1910 hasta 1945, Corea del Sur estuvo bajo dominio japonés. Japón reprimió la cultura coreana, prohibió su idioma y cometió atrocidades contra su población. El destino de decenas de miles de las denominadas mujeres de consuelo, mujeres coreanas obligadas a prostituirse, continúa tensando las relaciones entre ambos pueblos hasta el día de hoy. Nunca hubo una disculpa oficial de Japón por estos crímenes. 저 같은 경우는 중학교 때 교생 선생님께서 Cuando estaba en la secundaria, el profesor trajo material sobre las mujeres de consuelo para los japoneses y temas similares. 기억이 있는데 이게 정식 교과서에는
Esas cosas no están en los libros de texto oficiales. No podemos renunciar a esta relación, pero tampoco creo que debamos olvidar la historia. Por eso se busca un nuevo enfoque. Creo que es importante que ambos países intenten encontrar un punto en común. La relación de los últimos 80 años, marcada por el colonialismo, la guerra y la opresión, está cambiando. Actualmente Corea del Sur se relaciona con Japón de igual a igual, también porque hoy ambos países se encuentran entre las naciones económicamente más fuertes del mundo. Este año, alrededor de 9 millones de personas viajarán de Corea a Japón y 4 millones vendrán de Japón a Corea. Y lo más importante es que el ingreso nacional y el comercio de Corea se están acercando ahora a los de Japón. Así que hemos llegado a un punto en el que Corea del Sur y Japón realmente necesitan ser socios, ya no en el sentido de países coloniales. El cuartel general militar de Corea del Sur se encuentra a 1 hora y media en coche al sur de Seúl. Aquí tiene lugar la KADEX, la Exposición Internacional de Defensa del Ejército de Corea, una de las ferias de defensa más grandes e importantes de Asia. También es un símbolo de la creciente importancia y poder internacional del país. En materia de política de seguridad y defensa, los antiguos enemigos Corea del Sur y Japón avanzan, aunque sea poco a poco, hacia una cooperación. Siempre ha sido fundamentalmente difícil para Corea del Sur cooperar con Japón en cuestiones de política de seguridad debido al pasado colonialista de Japón. Se desarrolló muy lentamente a través de ejercicios conjuntos, por ejemplo. Ahora también hay un intercambio entre sus servicios secretos parecido a una operación de inteligencia entre los dos países, pero no ha habido iniciativas en la industria armamentística para colaborar con Japón. Corea del Sur se encuentra ahora entre los 10 principales exportadores de armas del mundo. La guerra de Ucrania también convierte a Corea del Sur en un actor importante en Europa. Seúl intenta seguir maniobrando entre las superpotencias. Corea quiere mantener buenas relaciones, tanto con China como con Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas hemos buscado promover las relaciones trilaterales con Japón y Estados Unidos. Por lo tanto, existe cierta tensión en el mar de China sudoriental. Sin embargo, tratamos de tener buenas relaciones con todos los países, especialmente con aquellos estratégicamente importantes, como Estados Unidos. Un acercamiento entre las potencias militares Corea del Sur y Japón redundaría fundamentalmente en beneficio de los Estados Unidos. Estados Unidos ha promovido la idea de una cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, una estrategia para el Indo-Pacífico. En este contexto, Estados Unidos ha empujado al gobierno de Corea del Sur a acercarse a Japón. Corea del Sur también se está consolidando como desarrollador y fabricante de sistemas de armas completos, produciendo sus propios tanques de batalla, artillería pesada y aviones de combate. Este país tiene una de las industrias de armamento de más rápido crecimiento del mundo. Desde la Guerra de Corea en 1950 nos hemos encontrado en un estado de confrontación con Corea del Norte. Durante este tiempo hemos desarrollado nuestros sistemas de armas continuamente. Creo que nuestros puntos fuertes residen en el rendimiento, el precio y el mantenimiento, lo que ha contribuido a nuestra competitividad. El monumento a los caídos en la guerra en la capital, Seúl, conmemora la Guerra de Corea de 1950-1953, que finalmente resultó en la división del país. La guerra y el peligro siempre presente han moldeado la sociedad surcoreana. La división resultante y la amenaza constante de Corea del Norte y sus aliados, China y Rusia, son a la vez un trauma y una parte de la vida cotidiana de los surcoreanos hoy en día. Los surcoreanos no temen realmente una guerra con Corea del Norte.
Ha sido parte de nuestra vida diaria por tanto tiempo que nos hemos acostumbrado a ello. Lo triste es que somos dos países diferentes, aunque somos el mismo pueblo. No podemos volver a estar juntos. Hemos decidido que no podemos reunificarnos y eso me pone triste. Últimamente las relaciones se han deteriorado significativamente. Solía pensar que era la historia de algún país lejano, como si se tratara de otro pueblo, pero ahora lo veo diferente. Ahora también es mi problema. La amenaza que supone la potencia nuclear de Corea del Norte es uno de los motores que impulsan el rearme de Corea del Sur. Bajo la presión de la amenaza nuclear permanente y los últimos acontecimientos, como la intervención de Corea del Norte en la guerra de Ucrania, el enfoque estratégico también está cambiando. Ahora necesitamos un plan de acción concreto y en tiempo real. Dado que Seúl puede ser alcanzada por misiles norcoreanos en solo 2 minutos y medio y Tokio puede ser alcanzado por un misil norcoreano con una ojiva nuclear en 7 minutos y medio, necesitamos la capacidad de atacar esta potencia nuclear antes de que nos ataque. De modo que necesitamos la cooperación militar entre Corea del Sur y Japón para desarrollar un plan de acción a nivel operativo. Mientras los expertos en defensa surcoreanos dejan de centrarse únicamente en la disuasión para considerar una defensa autónoma con capacidad ofensiva y de ataque preventivo, los esfuerzos militares en la región entran en una nueva fase. La situación de seguridad en el este de Asia se ha agravado considerablemente. Vemos modernización militar en todos los países de la región. Además, las otras dos grandes democracias, Corea del Sur y Japón, así como Taiwán, se ven debilitadas políticamente. A nivel nacional, Japón tiene un gobierno minoritario y en Corea del Sur tenemos una grave crisis nacional, lo que significa que está disminuyendo la capacidad de estos países para actuar. Xi Jinping ha anunciado que si es necesario resolverá el problema de Taiwán por la fuerza. La isla que Pekín considera separatista debería unirse a la China continental. Hasta dónde llegue Xi también puede depender de cómo reaccione el presidente estadounidense Donald Trump. Los ejercicios militares alrededor de Taiwán y los vuelos sobre el estrecho de Taiwán continúan. La presión política y económica sobre Taiwán se mantiene. Pero creo que Pekín tendrá cuidado de no provocar ninguna forma de escalada. Esperarán y verán qué pueden esperar de Trump. Taiwán, con más de 23 millones de habitantes, es el polvorín que hace que la región sea supuestamente la más peligrosa del mundo. Separada de China desde 1949, esta isla es hoy una democracia estable. Principalmente la generación más joven rechaza la reunificación exigida por China. La pequeña Taiwán se ha convertido en los últimos años en una fortaleza fuertemente armada, sobre todo con la ayuda de Estados Unidos. El objetivo principal, fortalecer la defensa antimisiles y proteger la isla contra una posible invasión china. Sus vecinos, Japón y Corea del Sur, siguen de cerca el comportamiento de Pekín. Una escalada sobre Taiwán podría desencadenar un incendio de rápida propagación en la región. Es bastante probable que Japón intervenga en caso de un conflicto entre Taiwán y Corea del Sur. Corea del Sur, lógicamente, también debe enfrentarse al problema de Corea del Norte. Así que creo que aquí hay más interrogantes respecto a la participación de Corea del Sur. Pero por supuesto que probablemente también se movilizarían las tropas estadounidenses en Corea.
Taiwán debe su importancia global a su posición única como productor de chips, es decir, semiconductores. Actores globales como TSMC, UMC y Macronix se concentran en la ciudad de Hsinchu, una pequeña ciudad a 1 hora al sur de Taipei. Taiwán confía en que su papel como proveedor mundial de semiconductores protege al país de ataques. El llamado escudo de silicio. En el caso de Taiwán, sin duda, existe hasta cierto punto el escudo de silicio. En comparación con todos los demás países del mundo, Taiwán produce chips mucho más avanzados, mucho más pequeños, y en ese sentido esto supone una ventaja estratégica sobre otros países. Los gigantes taiwaneses de los chips son líderes mundiales en fabricación. El estándar de oro en el mercado de semiconductores solo puede producirse aquí. Pero entre tanto se están desarrollando cooperaciones antes impensables. Desde hace 2 años, TSMC está desarrollando nuevas tecnologías de chips en colaboración con otros fabricantes de chips que se dedican principalmente al diseño de chips. Esto se está dando cada vez más. La colaboración con otras empresas todavía es bastante nueva. En el pasado, las empresas que desarrollaban sus propios chips no querían necesariamente compartirlos con un potencial competidor. Hoy en día, incluso fabricantes como el líder del mercado mundial, TSMC, intentan establecer cooperación y sedes en territorio de sus vecinos para protegerse en caso de emergencia. TSMC está invirtiendo fuertemente en Japón, y esto se debe principalmente al riesgo geográfico asociado con Taiwán, debido al potencial conflicto con la República Popular China, y Japón es un refugio más seguro. Pero la fabricación de chips está más diversificada de lo que la opinión pública cree. En Corea del Sur también hay 2 actores globales, Samsung y SK hynix, con importantes cuotas de mercado global. En total producen el 20% de todas las exportaciones coreanas. Ambas empresas son clave en el mercado mundial de semiconductores. Una de las especialidades de los coreanos es que diseñan, investigan, desarrollan nuevos chips y también están vinculados con la producción, así que lo hacen todo de la A a la Z en un solo lugar. Corea del Sur, Taiwán, Japón, junto con los Estados Unidos y por sugerencia de este último, forman la denominada Alianza Chip 4. Están desarrollando la próxima generación de semiconductores y esta debería seguir siendo exclusiva. Esto significa sobre todo que no debería ser utilizada por China. Una guerra por Taiwán podría destruir el suministro mundial de su combustible más importante. Y no solo eso. Cualquier conflicto por Taiwán sería extremadamente costoso para el mundo en general y también para China. Cuando pensamos en las rutas comerciales que pasan por esta región, hay diferentes estimaciones, pero creo que entre el 30 y el 50% del comercio mundial pasa por esta región y por el mar de China meridional. Un conflicto allí, lógicamente, también interrumpiría todas estas rutas comerciales. Corea del Sur es un centro neurálgico de comercio mundial. Las rutas marítimas y comerciales a través del mar de Japón y el mar de China meridional conectan China y el este de Asia con Estados Unidos y Europa. Busan, al sureste de la península, alberga el 7º puerto de contenedores más grande del mundo. Aquí transbordan cada año más de 23 millones de contenedores estándar. Esto convierte a Busan en la segunda metrópolis económicamente más importante de Corea del Sur después de Seúl, y en una posición central entre los puertos de China, Japón y Taiwán. La ubicación de Busan es de gran importancia. Aproximadamente el 70% del comercio exterior, actual y futuro de Corea, pasa por Busan. Busan es un importante puerto de transbordo, especialmente para el noreste de Asia. Chris Choi dirige la nueva terminal de contenedores de Busan. Destaca la importancia de Busan no solo para la región, sino también como centro del comercio mundial.
Lo más importante de Busan no es el volumen de exportaciones e importaciones locales de Corea, sino las mercancías que van desde el norte de China vía Busan a Estados Unidos y las que van desde Japón vía Busan a Estados Unidos o Europa. Aquí se transbordan estas mercancías. La interdependencia del comercio mundial y la logística global con China es vital para la economía global. La empresa estatal COSCO es la cuarta mayor empresa de transporte de contenedores del mundo. China es el principal proveedor de grúas portacontenedores y empresas controladas por el país operan terminales de contenedores en todo el mundo. Es imposible hacerlo sin China, porque China siempre ha estado ahí. Busan no puede considerarse únicamente un puerto que conecta a China, Estados Unidos y Europa. En una situación de guerra geopolítica, guerra fría o un problema entre China y Taiwán, no puede funcionar de forma aislada. Ninguna parte del puerto de Busan puede operar de forma independiente. Kaohsiung, al sur de Taiwán, es también uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo. Taiwán ha establecido aquí una zona económica especial para comercio con China. Más del 40% de todas las exportaciones taiwanesas van hacia allí. Una escalada del conflicto probablemente implicaría inicialmente un bloqueo económico y de transporte de Taiwán por parte de Pekín, con consecuencias dramáticas para el comercio mundial. Si realmente estalla aquí un conflicto militar entre China y Taiwán involucrando a los estadounidenses y otros aliados, entonces se producirá una crisis económica drástica, porque de un día para otro faltarían gran parte de los semiconductores para ser instalados en otros productos. La pandemia de coronavirus y el bloqueo del Canal de Suez durante semanas demostraron la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. Europa y Estados Unidos no podrán reducir su dependencia de Asia Oriental en tan solo algunos años. En Europa ya se han construido o se están construyendo cada vez más plantas de producción en el sector de las nuevas tecnologías, semiconductores, baterías, etc. En los próximos años veremos más inversiones que permitirán que todos los productos estratégicos puedan producirse local y regionalmente. Si se produjera un bloqueo de Taiwán y de las rutas marítimas de la región o incluso una escalada militar, sus vecinos, Japón y Corea del Sur, se verían afectados automáticamente. Pero, ¿tendrían que intervenir? ¿Se convertiría el estrecho de Taiwán en el escenario de un conflicto entre China, Estados Unidos y sus aliados? El exasesor presidencial surcoreano no lo cree así. Quizás el gobierno de Corea del Sur pueda proporcionar apoyo logístico, pero ninguna participación militar directa. Las encuestas muestran que más del 60% de los surcoreanos opina que no deberíamos intervenir militarmente en la crisis de Taiwán. Podría producirse un debate entre Corea del Sur y Estados Unidos sobre si Estados Unidos puede trasladar sus fuerzas de Corea del Sur a Taiwán u Okinawa. Pero sería muy difícil para el gobierno de Corea del Sur prometer su apoyo militar en el estrecho de Taiwán o en Okinawa y en el mar de China meridional. El acercamiento entre Corea del Sur y Japón es una decisión política del gobierno de Seúl impulsada por Estados Unidos. Viajamos a la costa suroeste de Corea del Sur. El pueblo pesquero de Jeonwang es famoso por su gulbi. Este pescado seco es la especialidad local, también popular entre los turistas de la zona. El comerciante de pescado Jun Mo-shin, como muchos de su generación, todavía está marcado por décadas de conflicto con la antigua potencia ocupante, Japón. Incluso hoy Japón obliga claramente a Corea a hacer concesiones unilaterales.
Ellos deben asumir la responsabilidad de sus actos, pero no creo que eso esté sucediendo todavía. La gente aquí en el sur mira sobre todo a su gran vecino China, con quien siempre han tenido que vivir y seguirán teniendo que vivir. No importa cómo se desarrolle el conflicto sobre Taiwán. Personalmente creo que necesitamos encontrar una manera de mejorar las relaciones entre China, Japón y Taiwán. Los pescadores de la región como Han Jung-han tienen sus propias experiencias con sus vecinos chinos. Sus colegas y competidores de China no se han hecho necesariamente populares con su comportamiento en el pasado. Venían y vienen como cazadores furtivos no invitados. Ya no tienen más peces. Nosotros todavía tenemos peces a pesar de la pesca, pero allá no. Así que vienen y se llevan todo nuestro pescado. En el pasado hubo incluso enfrentamientos violentos con muertes de ambos lados. Corea del Sur utilizó su marina y su guardia costera para disparar gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los pescadores ilegales chinos. En los últimos años, la situación se ha distendido. Con la policía las cosas mejoraron. Solían quitarnos todas nuestras cosas, pero ahora eso sucede mucho menos. Si los atrapan ahora, tienen que pagar multas, así que no vienen tan a menudo. Pero vienen de todos modos. El problema aún no está realmente resuelto. Han Jung-han espera que la paz continúe, pero especialmente respecto a Japón, tiene todavía sus reservas. Sería bueno que tuviésemos mejores relaciones con Japón y China. Sería lindo poder acercarnos mutuamente, pero eso no depende de nosotros. Los japoneses nos han hecho tanto daño en el pasado, incluso si nos acercáramos, no sé si no volverían a cometer atrocidades similares. Un poco de distancia es bueno. La verdad es que fueron muy malos con nosotros. La esposa de Han, Kui Nim-jung, era maestra. Hoy está jubilada y disfruta de la vida tranquila en este pequeño pueblo de pescadores. Cree que la generación más joven puede superar la grieta del pasado. A menudo pensamos que la generación más joven de hoy parece tener una relación más estrecha con Japón. Nuestros hijos, por ejemplo, fueron a la escuela en Japón. Y ahora nuestros nietos también se ponen en contacto con ellos. En el pasado, Japón era realmente malo. Los llamábamos bastardos japoneses. En aquel entonces, ni siquiera queríamos decir japoneses. Para Kui Nim-jung, los japoneses y los chinos son, ante todo, personas y visitantes. Pero también ve diferencias. En todas partes hay gente buena y mala. Muchos chinos vienen a nuestro pueblo pesquero a trabajar, pero no tienen una buena imagen. En cambio, los japoneses tienen una mejor imagen. Pero eso puede variar dependiendo de la buena gente que conozcas. Al menos esa es la impresión que me da. Décadas de resentimientos entre los vecinos del este asiático recién han comenzado a disiparse en los últimos tiempos. Y en las zonas rurales y entre las generaciones mayores, más bien lentamente. Los estudiantes Hae-ji Lee y Jaemin Park pertenecen a la generación joven y a los futuros intelectuales que darán forma e influirán en las relaciones entre estas naciones. Quieren sacar lecciones de la terrible historia compartida de Corea del Sur y Japón. La razón por la que quise estudiar historia fue por el tema de las mujeres de consuelo en la secundaria.
Descubrí varios temas del periodo colonial japonés en Corea. Y más tarde me interesaron temas similares de la historia moderna, como la masacre japonesa de Nankín en China, o muchos otros acontecimientos similares. Me resultó interesante ver las similitudes y diferencias entre otros países y Corea. Para nosotros, para nuestra generación, Japón es un país cercano y con muchas similitudes culturales. Es por eso que muchas personas viajan a Japón y realizan allí paseos. Y yo también. Pienso que es una relación que debe ser cuidada. Sé que hay intercambios particulares y que esto está aumentando cada vez más. Y creo que a medida que en el futuro estas cosas se desarrollen más a nivel nacional, entonces esto se intensificará aún más. Tokunoshima es otra isla en el sur profundo de Japón, al norte de Okinawa. Una vez al año, los 21.000 habitantes de la isla celebran un matsuri, una fiesta tradicional. Este año con la temática de Halloween. Tokunoshima también se promociona como una isla especialmente ideal para familias, con una de las tasas de natalidad más altas del país. Además del turismo, la fuente de ingresos más importante es la agricultura. Se cultiva principalmente caña de azúcar y frutas tropicales. Desde hace varios años, Eijiro Mineyama cultiva también junto a la caña de azúcar sabrosas frutas del dragón, un tipo de cactus. Le alegra que Tokunoshima siga siendo una de las islas en las que no hay bases militares. Espero que eso no ocurra, pero tengo una fuerte sensación de que se avecina una crisis y podría haber una guerra. Hay una base de comunicaciones en Okinoera-Bujima y una base militar en Amami-Oshima, pero no en Tokunoshima. Cuando hace unos 10 años surgió la idea de trasladar la base militar estadounidense de Futenma aquí, fui el primero en decir que definitivamente no quería eso. No quiero ver ningún vehículo militar. Ahora puedo tener aquí una vida pacífica y ordenada. Después de mucho esfuerzo, fue posible ver y filmar un ejercicio conjunto en Tokunoshima entre la recién creada unidad anfibia japonesa y tropas estadounidenses. Hasta hace poco, las Fuerzas Armadas se mostraban extremadamente reticentes a hacerlo. Esto muestra cómo ha cambiado la actitud de Japón hacia la disuasión, el armamento y su propia fuerza militar. Quieren demostrar lo que pueden hacer y que están preparados. Aquí estamos ensayando situaciones de emergencia a nivel táctico. Para esto realizamos entrenamientos conjuntos de todo tipo. Es un lugar de colaboración. Una situación de emergencia en islas como Tokunoshima significa que hay que evacuar tropas y equipos, o que, en el caso contrario, hay que expulsar al enemigo que desembarcó y liberar las islas. En una emergencia, los japoneses no están dispuestos a poner su destino únicamente en manos de sus aliados de Estados Unidos.
Hemos visto que las Fuerzas Armadas japonesas, incluida su unidad más nueva, la Brigada Anfibia de Despliegue Rápido, participan en muchas más operaciones, con un nivel de interacción mucho más profundo que el que habíamos observado hasta ahora, y seguimos desarrollándolo constantemente con la esperanza de mantener un crecimiento continuo. El número de ejercicios conjuntos está aumentando, no solo entre Estados Unidos y Japón, sino también entre otros estados afines como el Reino Unido, Alemania, Australia y muchos otros países. En 2022 tuvieron lugar por primera vez maniobras germano-japonesas. Francia también lleva varios años realizando ejercicios conjuntos con Japón y Estados Unidos, tanto en la Nueva Caledonia francesa como en territorio japonés. Nos hemos vuelto más fuertes en los últimos 2 años en cuanto a la construcción de estas relaciones y compartiendo lo que hemos aprendido, y respecto a la seguridad de la región en el futuro. En tiempos de tensiones cada vez mayores, los esfuerzos militares conjuntos en el este de Asia adquieren cada vez mayor importancia. Cuando se le pregunta sobre el nivel de alerta de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el capitán Pavel Puchko, del Tercer Cuerpo de Marines de Okinawa, responde con cautela. No puedo hacer comentarios sobre el alcance de la amenaza. Esto debería responderse a nivel de inteligencia. Pero la pregunta que ahora pesa sobre todo es cómo se comportará en el futuro la administración Trump. ¿Seguirá siendo Estados Unidos el confiable socio de Japón? Si observamos los debates japoneses, en Japón se confía con bastante seguridad en que esta relación de alianza básica se mantendrá. Esto no significa, lógicamente, que en Japón no haya una gran preocupación por las políticas de Trump y también por las demandas que Japón probablemente enfrentará, ya sean económicas o en políticas de seguridad. Japón no solo teme una retirada o nuevas exigencias por parte de Estados Unidos. Este país debe cuidar que la población de las islas del sur no se canse de la constante presencia militar. Más de la mitad de los habitantes de Okinawa no sienten que las bases militares estadounidenses los protejan, sino más bien que el número excesivo de bases militares estadounidenses ha aumentado las tensiones. Y creemos que esta es la verdadera sensación de la gente aquí. Especialmente en Okinawa comienza a sentirse la resistencia. Incluso el gobernador desearía una isla sin o con mucho menos ejército estadounidense. La existencia de grandes bases militares estadounidenses aquí en Okinawa se considera un obstáculo importante para la economía, la planificación urbana, el desarrollo de carreteras, etc. Por lo tanto, hemos declarado reiteradamente que el plan de trasladar las bases militares estadounidenses al sur de la base aérea de Cadena, acordado por Japón y los Estados Unidos, debe implementarse lo antes posible. Las islas son paraísos amenazados que se encuentran en el centro de una de las regiones de conflicto más peligrosas del planeta. Es difícil encontrar la paz en el área comprendida entre Japón, Corea, China y Taiwán. E incluso aquí, la sórdida política entre los antiguos enemigos Japón y Corea del Sur juega un papel en la vida cotidiana. Cuando escucho la palabra Corea, realmente no me gusta. No me gusta. ¿Por qué siguen metiendo las narices en todo lo que concierne a Japón? A los japoneses nos gusta la comida coreana y vamos a Corea, y los coreanos también vienen aquí desde Busan. Si hay un intercambio particular dinámico entre los dos países, me gustaría que los políticos de ambos países dejaran de discutir constantemente. También desearía que dejaran de hablar de cosas como las reparaciones de posguerra. En la soñada playa de Tokunoshima, Taiwán o China difícilmente podrían parecer más lejos. Shinji Mukai ha sido hasta ahora enfermero geriátrico. Ahora quiere dedicarse principalmente a ser instructor de surf de remo. Siendo estudiante, viajó a Japón y Estados Unidos. Pero la belleza y la tranquilidad de la isla lo hicieron regresar.
Viví aquí hasta la secundaria, pero cuando regresé con más de 20 años, me conmovió tanto la belleza de la isla, los colores azul y blanco, que decidí volver a mudarme aquí. Después de eso, viví en la isla y practiqué surf, kayak y natación en el mar. Luego descubrí el surf de remo y uso Instagram para mostrar la belleza de Tokunoshima mientras remo. Esto me gusta. Los amigos Eijiro y Shinji observan desde su paraíso lo que sucede en el mundo que los rodea. No creen en todo lo que les dicen y les informan, pero aún así les asusta. Es cierto que China y Corea del Norte están haciendo mucho ruido, pero da la sensación de que los medios están haciendo mucho ruido. Por eso sigo creyendo que por el momento en Asia habrá paz. No creo que China haga realmente nada estúpido. En Tokunoshima no hay fuerzas de autodefensa y no hay vehículos militares en la isla. Los ejercicios comenzaron el año pasado y el anterior. Y cuando veo esos vehículos, pienso en la guerra. Y eso me asusta. Dicen que están entrenando para proteger la isla, pero si se produce un conflicto, en mi opinión, no podrían protegernos. Así que estoy realmente asustado. La amenaza de China está acercando a los antiguos enemigos Japón y Corea del Sur. Que esta nueva alianza se mantenga dependerá fundamentalmente de cuán confiable siga siendo Estados Unidos como socio.